Buenas tardes, Lola. ¿Cómo va eso por ahí? Buenas tardes. Pues mira, en Barcelona mucho calor para la época en que estamos. 30 grados a la sombra. Vaya, por aquí hace más o menos ese calor y eso no es tanto todavía, entonces va. Bueno, Óyeme, para nosotros es mucho. bueno, hoy tenemos aquí creatividad en el programa de creatividad internacional para Radio Miami Mundial a Lola Fernández Tevez, que es una escritora española, ganadora del primer premio de novela de Edith Novel 2016 con la obra Tiempo de Sal, que es una novela de intriga y una historia que pone de manifiesto una vez más la esclavitud de las mujeres. Es un tema que hoy en día sale a la luz, que antes más bien estaba ocultado. Y también es ganadora del segundo premio en la editorial Pabilo con el relato La Niña de la Niebla. Y nuestra primera pregunta, Lola, es ¿qué es lo que más te atrae en tu oficio de escritora? Pues permíteme, antes de contestarte, agradecerte una vez más todo lo que estás haciendo por la cultura y por el idioma español, sobre todo. Y a tus oyentes de Radio Miami Mundial, pues agradecerles su atención. Pues mira, desde que tenía 15 años tuve la necesidad vital de escribir. Pues me di cuenta de que el mundo al que accedía no me gustaba. Y escribiendo podía convertirlo y modificarlo. Era como ser una diosa pequeñita en mi universo particular, donde la justicia reinaría por fin. Era como si Dios no estuviera haciendo bien su trabajo. Además, escribir me permitía vivir, sentir vidas que no me pertenecían, estar en lugares reales e inventados, viajar con la imaginación a un sinfín de sitios. Pero en aquellos tiempos, en los años 70 aquí en España, por entonces ya vivía en Barcelona, la mayor de 5 hermanos, no podía estudiar, una carrera universitaria y prepararme para ser escritora, para lo que en realidad había nacido. Debía trabajar, ayudar a la familia. Y trabajé en una tienda de fotografía, después la vida me llevó por el camino de la medicina natural y el mundo empresarial. Sin embargo, pues mi mente siempre estaba con la escritura, siempre ha estado ahí. Y entiendo que un escritor que se precie debe tener una formación humanística, para entender mejor pues, el espíritu humano y poder contarlo a sus semejantes. Y así, Ismael, cuando cumplí los 47 años, pues me dije que era el momento, había llegado. Oye, pero tú 47 años, tú luces muy joven. Yo soy No, como de ahora 30. tengo 57, Ismael. Wow, Han entonces... pasado 10. Ah, pues bueno, tú luces muy joven todavía, vaya. Sí, todo el mundo me lo dice, pero ahí están, en la espalda metidos. Sí. Entonces a los 47 lo dejé todo. Abandoné los negocios y con la ilusión de una niña pues me dispuse a estudiar filosofía por la UNED, que es la Universidad Nacional Española a Distancia. Y algo de lo que nunca me arrepentiré, porque me ha ofrecido una formación cultural amplia, importante, una visión espectacular de las diferentes ideas humanas a través del tiempo. Fíjate, tenía un profesor que decía que la filosofía sirve para que no nos engañen, Ismael. Y tenía razón, ¿eh? Pero le tengo mucho respeto al lector y consideré que todavía no era suficiente. Realicé varios cursos de novela, de relato, cuento y de poesía en Escuela de Escritores, en online. Y cuando ya me sentí preparada, escribí mi primera novela, que es la que tú has comentado y has presentado, que se llama Tiempos de Sal, editada por la editorial Playa de Acaba, pues por la cual he tenido la alegría de ser galardonada. Y, ¿Qué te parece? bueno, oye, para ser una escritora novel y entrar con premios, ya con varios premios, es algo, es decir, de mayor importancia. Pero dime, cuando piensas en la literatura, ¿qué tú opinas que serían tus mayores maestros dentro de la literatura? Pues esto que comentas tú de que he entrado con premios, es que no ha sido casualidad, Ismael. Yo creo que me he preparado mucho. A ver, creo que un poquito me lo merezco, con perdón, con humildad. Pues te contesto a esto de tus mayores maestros dentro de la literatura. Me apasiona Cervantes. Yo creo que hay que darle justo valor a los abuelos literarios, que se nos olvidan.
tenía una elegancia, una sutileza en la escritura, un fino sarcasmo. Yo tengo al Quijote en mi libro de cabecera siempre, siempre, en mi mesita de noche. También Federico García Lorca. Curiosamente, antes de escribir, leo siempre uno de sus poemas. Siempre. Como si me marca un ritmo, ¿sabes? Me marca la poesía de García Lorca me marca el ritmo con el que debo escribir. Camilo José Cela, por supuesto, mi queridísimo, admiradísimo Gabriel García Márquez, con sus 100 años de soledad, también libro de cabecera imprescindible. León Tolstoy, Dostoyevsky y bueno, hay muchos más. Y mi pregunta es una que se le hace siempre a los escritores y siempre es variada la respuesta. ¿Cuál es tu búsqueda dentro de la literatura? Pues mira, Ismael, decían los estudios que el escribir era una búsqueda hacia uno mismo. Era indispensable como para conocerse mejor. Y estoy convencida de que es así. Busco poder dar forma a mis ansias de creatividad y de paso, pues si puedo ayudar en algo a mis semejantes, ya sea pues distrayéndolos de sus pesares, haciéndoles pensar, descubriéndoles otra realidad, pues mucho mejor. O incluso avisándoles de peligros, como en mi novela Tiempos de Sal, o cambiando el mundo hacia mejor, ¿por qué no? A mi parecer, pues se escribe mejor desde la madurez, porque te ha dado tiempo a conocer a muchas personas, has intervenido en muchas circunstancias de la vida, los juicios son más sensatos debido a la perspectiva y a las implicadas redes humanas a las que estamos sometidos. Desde la madurez, pues se puede hablar desde una experiencia que no la da más que la vida, ni siquiera los estudios. Y un escritor pues debe llenarse de la vida para poder escribirla. Y por último, busco lo que todo el mundo, Ismael, busco ser feliz. Y yo lo soy mucho, mucho escribiendo. Y, bueno, muy interesante tus opiniones. Y si te dieran a escoger 3 libros que debieran sobrevivir cualquier desastre en nuestro mundo, bueno, estoy pensando en una bomba atómica, pero bueno, algo menor, ¿cuáles escogerías? Por supuesto, El Quijote, por supuesto, 100 años de soledad y Hamlet de Shakespeare. Bueno, a mí Hamlet que me encanta, aunque es una obra de teatro, no es una novela, ¿no? Pero bueno, tiene unos toques, por algo Shakespeare todavía está vivo después de centenares de años, ¿no? Y ahora yo estoy seguro que aquí todos estamos interesados en que nos digas algo más de tu novela premiada Tiempos de Sal, con un tema un poco fuerte, como es decir, todo lo que es la explotación sexual en las mujeres. Pues sí, Ismael, Tiempos de Sal es un thriller y surge tras observar a una prostituta en una carretera. Me sucedió algo muy extraño. Estaba en un gran atasco y todos los coches transitaban lentamente ante ella. No era igual tenerla tan cerca que pues, verla pasar a gran velocidad, como otras veces, que queda como un punto ahí borrado en el horizonte, ¿no? No, dice, ahora podíamos ver detenidamente su vestimenta sexy, la expresión de sus ojos, sus gestos. Era una persona la que había allí. Y la coges, como la recibes como tal. Unos pues simulaban mirarla, otros la observábamos pues no sin cierta morbosidad, curiosidad, pero todos, Ismael, todos, absolutamente todos, los que circulábamos ante esa figura, veíamos normal su actividad de prostituta. Y esto me dio que pensar. De acuerdo, dicen que es el oficio más antiguo del mundo, pero curiosamente ni siquiera los defensores de la prostitución lo quieren para sus mujeres, para sus hermanas, para sus hijas. Y las mujeres que dicen ejercerlo por voluntad propia, pues la mayoría de veces es por falta de oportunidades, estoy convencida de ello, por carencias, y suelen tener, pues hay demostrado estudios científicos que suelen tener efectos postraumáticos con el tiempo y que están deseando dejarlo. La mayoría de entrevistas, esto es el proceso de documentación que a posterior, cuando decidí escribir la novela, pues me quedé muy sorprendida de descubrirlo. Y entonces así decidí escribir una novela y aportar mi granito de arena para acabar pues con una situación tan injusta para las mujeres. Y me salió una historia de suspense y policíaca. Como te decía, al recopilar documentación para escribir la trama,
todavía me sorprendí más cuando descubro que el 85% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen de forma involuntaria, Ismael. Al menos en España, uno de los países con más demanda. No, eso es así en todas partes. Es decir, son gente que quedan dentro de las redes del tráfico humano y muchas veces no tienen opciones. Después te voy a hablar más de eso, pero sigue con tu exposición. Sí. Bueno, aquí no contemplo el problema de la prostitución infantil, que todavía es mucho más horroroso. Bueno, todo esto me llevó a imaginar a mi protagonista siendo secuestrada por una mafia de trata de mujeres. Desgraciadamente existen muchas organizaciones de este tipo. Para aproximarme a la narración, pues lo máximo que podía, pensé que no debía ser un narrador en tercera persona, sino introducirme en ella. Decidí escribirla en primera persona. Y mi protagonista principal había de ser una chica ecuatoriana. Ecuatoriana porque es un país que visité y conozco muy bien, me encantó. Y ecuatoriana también porque las mujeres sudamericanas, cuidado, señoras, señoritas, las mujeres sudamericanas que llegan a Europa parecen ser las víctimas más usuales de esta banda de desalmados. Pues Ismael, al vivir la experiencia a través de la protagonista, pues he sentido su sufrimiento y he llegado a la conclusión que la prostitución es un acto de violencia contra la mujer. A pesar de la normalidad con la que vemos esta dominación de siglos, y no deja de ser una injusticia social con falta de oportunidades por la diferencia de género. Igual que la humanidad pues evolucionó y eliminó la esclavitud racial y la explotación en el trabajo, ¿por qué no podemos pensar que un día la prostitución desaparecerá? Volviendo a la filosofía que te comentaba antes, dice Michel Foucault que el éxito del poder no es la violencia o la coacción, sino la normalidad del pensamiento. Y creo que si esa normalidad conlleva injusticia, entonces debemos luchar contra ella y cambiarla. Bueno, este es un tema, es decir, que da para mucho. Como yo te comentaba porque yo he escrito sobre eso, El silencio de los 12 y su secuela Detrás de la pantalla. El silencio de los 12 básicamente se basa en la violación. Esa es la primera parte, es el relato de que lo hace, no lo hago yo, lo hace la muchacha que fue violada a los 12 años por una escuadra de marín, después en el Líbano. Ella era medio española, medio libanesa, había nacido en el Líbano, pero el padre español. Y la tuvieron, después de ser violada, mataron a los padres cuando iba subiendo por la escalera. Los padres intervinieron, los mataron y ahí la violaron. Y fue la sirvienta sexual de esa escuadra de que son 10 marines por un año. Cuando les llegó la rotación, es decir, regresaban para acá, pues entonces la vendieron a un prostíbulo. Y en el prostíbulo, por supuesto, tenía unos 13 años y pico. En la tercera edición yo puse las fotos de ella que no las había puesto antes. Y la primera parte del silencio de los 12, que se llama Líbano precisamente, fue escrito por ella. Esos son sus diarios, que ella me los pasó a mí antes de meterse a monja. Lamentablemente se metió a monja como a los 26 años. Ella salió del prostíbulo cuando un médico español que visitaba el prostíbulo la vio llorando, una niñita de 14 años, vio que hablaba español, entonces la compró. No se sabe, ella no sabe cuánto exactamente habrá dado por ella, sin ningún interés aparte, porque la puso a estudiar con la hija. Después ya se hizo enfermera y bueno, ya empezó a vivir su vida independiente, hasta que bueno, sintiéndose mal, llegaban todos esos recuerdos de los años en el prostíbulo, el año con los escuadras de marín que la violaban de 4 o 5, siempre un montón. Se metió a monja y a los 27 ya lo de monja no era ya algo muy es decir, bueno, pero al menos adquiría tranquilidad. Pero a los 27 años salió con esclerosis múltiple.
Por eso yo en la primera y la segunda edición del Silencio de los 12 no había publicado su foto. Ahora yo publiqué en la tercera edición que hice a finales del año pasado, en diciembre del año pasado, están las fotos de ella cuando tenía 14 años en el prostíbulo y una foto a los 26 años ya mayor, antes de que se metiera a monja. Y o sea, y también dentro del Silencio del Rostro, la segunda edición tenía la foto de una joven que me dio también, es decir, manos del tráfico humano. En Colombia le dijeron que iba una chiquilla muy bonita, le dijeron, tenía 19 años cuando eso, le dijeron que iba a trabajar de modelo en Guatemala. En fin, no estamos hablando de España, no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de América Latina. Le dijeron en Colombia que iba a trabajar a Guatemala de modelo, y cuando llegó era un prostíbulo. Ella hace esa narración pues, muy bien escrita, porque las dos, tanto la chica del Líbano como ella, es decir, escribían muy bien. Y la portada de la segunda edición es la portada de esta chica colombiana que la vendieron a un prostíbulo en Guatemala. Y en la tercera edición pues publiqué un par de nuevos relatos, porque los relatos sobre el tráfico humano nunca acaban, ¿no? Y entonces publiqué un par de nuevos relatos y agregué entonces las fotos de Marita, que era el nombre de ella. Porque bueno, ya simplemente había desaparecido, estaba no sé si murió, pero sí estaba muy mal bajo las últimas noticias que tuve, bajo la esclerosis múltiple. Solo a los 27 años ya le había dado eso. Y bueno, para que tengas una idea de que la explotación del tráfico humano es uno de los, es decir, las cosas más horribles que existe en nuestro mundo moderno, y que es en gran parte ignorado, ¿entiendes? Exacto. Peor que ignorado todavía, Ismael, es normalizado. Sí, entonces en el Silencio de los 12 también había una jovencita, una joven francesa. Ella me dio varios, porque había sido violada en el high school allá en París. Después la violaron porque un tipo la convenció de que fuera a ganarse un dinero extra en bailando en un club, y bueno, ahí la violaron también. Y ella me hizo esos relatos. También me trajo el relato de una amiga muy triste también, que se había suicidado, que ella conocía. O sea, estos relatos de violaciones no salen tanto en la prensa, pero son muchos. Y finalmente esta jovencita, la francesa, tenía 19 años, le dijeron que iba a trabajar eso fue ya en el 2011, le dijeron que iba a trabajar como en un cortometraje. A mí como yo llevo muchos años dando vueltas, yo le dije que no me parecía muy seguro que llevara a una amiga. Y bueno, ya llevó a la amiga, y a los 3 o 4 días ya llevaba desaparecida, no me había dicho más nada. Me aparece la madre, que se había entrado en la cuenta de ella en Facebook y en el email. Me dice, bueno, ¿por dónde usted sabe por dónde está ella? Le dije, bueno, ella había ido a un cortometraje en las afueras de París. La habían secuestrado, tuvo 2 o 3 años secuestrada, y parece que quedó muy traumatizada. Los padres eran de dinero, los dos eran abogados. Y yo sé que ella ya apareció, porque yo lo he visto que me lee en Facebook, pero nunca me ha vuelto a hablar. Quedó muy traumatizada. Yo quería la historia, ¿no? Pero bueno, no he podido todavía llegar. Eso sería otra secuela más del Silencio de los 12. Y es parte de nuestro mundo, que como tú dices, no solo ignorado, sino que es normalizado. La gente lo ve como algo muy normal, pero hay infinidad de gente a todos los niveles sociales, sobre todo
la juventud por debajo de esos 20 años, que a veces se creen cualquier historia que le hacen de sueños, y entonces pasa eso. ¿Quieres agregar más algo sobre este tema? Sí, mira, decirte que en mi proceso de documentación también averigüé que el trauma que queda en estas mujeres que han ejercido la prostitución es similar al trauma que queda en los veteranos de Vietnam. Imagínate las secuelas, el grado de trastorno que puede producir algo tan indigno. Sí, bueno, no, si tú lees El silencio de los 12, que hay infinidad, es decir, no tenemos tiempo suficiente para ello. Yo tengo un programa sobre eso, ¿no? Que te lo voy a pasar. Las historias estas son infinidad y siempre se reproducen, entonces siempre hay nuevas historias que te llegan a ti vívidas, es decir, de primera mano me llegan los relatos, ¿no? Las secuelas son largas, ya, como ya te dije, la chica que se metió a monja, hay algunas que sobreviven un poco solamente. Y ahora, es decir, quisiera preguntarte, bueno, entre todos estos libros que tú lees, estos temas que tú te atraen, en tu mesita de noche, ¿qué tienes ahora para leer? Para que los radioescuchas tengan una idea de cómo tú funcionas. Sí, si me permites, antes de contestarte a esto, te quería también comentar que dentro de Tiempos de Sal, no te lo había dicho antes, no solamente habla de la prostitución y de la dominación de la mujer en ese aspecto, sino que quiero plasmar también existe una dominación que es de cualquier clase social. También ejemplarizo la historia de una mujer adulta que le ocurre algo, un secreto terrible que descubre la protagonista, y también tiene que ver con esa dominación. Y ahora pues te contesto a continuación los libros. Pues mira, me gusta mucho todo lo que es de filosofía, aunque leo contemporáneos en literatura, y tengo en mi mesita pues La ética del pensamiento de Michel Foucault, que es el que habla pues de esto, de la normalidad, del poder, de cómo los entresijos del poder nos hacen ver normales cosas injustas, y contra eso nos tenemos que rebelar. Y un escritor que se precie tiene que estar ahí. Luego, Pedir lo imposible, de Slavoj Žižek, también me interesa mucho porque Žižek te amplía la mente, es poliédrico, te da la vuelta a las circunstancias y te hace ver las sombras. Entonces son visiones filosóficas que te abren las perspectivas del mundo. Son lecturas que recomiendo para todo aquel que quiera tener una amplitud de miras. Luego también te quería comentar, en el principio de mi libro Tiempos de Sal, lo dedico a todas las mujeres por siglos de esclavitud. Y tampoco te lo he comentado, comienza con un verso muy, si me permites, es muy corto, que simplifica o sintetiza, mejor dicho, pues todo lo que el libro quiere expresar, ¿no? Y dice así: no tengáis miedo, no existe privilegio de monstruo. Dejad que estrellen sus pegajosas furias contra los techos, que seduzcan con plumas turquesas y ganen la inmortalidad de su siembra. Yo creo que esto simplifica, o sintetiza, pues, este exceso, ese abuso de dominio sobre los hombres, sobre las mujeres, en los hombres. Y Lola, ya para terminar, me gustaría que me dijera qué planes tienes para el futuro. Pues mira, el año que viene quiero publicar una novela histórica que he escrito durante estos 10 años atrás, junto con Tiempos de Sal, que fue la primera. Natica fue la segunda, se llamará Natica, y trata la vida de una joven cordobesa española, una mujer con una mentalidad muy moderna para la época que le tocó vivir, desde los años 1920 hasta los 40, y es en plena dictadura franquista, donde hubo una represión tremenda contra las mujeres, una represión a nivel familiar, desde el núcleo familiar mismo. Es una persona anónima, es una mujer anónima que yo creo que va a contextualizar mucho esa época. Bueno, indudablemente es un tema interesante. Lola, te agradezco muchísimo
por tu asistencia aquí a esta entrevista en el programa de Creatividad Internacional que para Radio Miami Mundial. Y bueno, seguiremos en contacto y estamos seguros que seguiremos intercambiando opiniones. Nuestros temas pues no son muy alejados. Bueno, muchas gracias. Que no pase frío por ahí en Barcelona. y hasta la vista, ¿ok? Bye bye. Gracias Ismael, gracias a ti.